Millonario sorprendido a ser transformado por la valentía de un mendigo negro inesperado. Alejandro vivía en su mundo de acero y cristal. Su penthouse, la cumbre de una torre que dominaba toda la ciudad, era su fortaleza. Rodeado de lujo y silencio, él era el rey absoluto de los negocios. Un hombre invencible, hasta que cayó. Todo se desmoronó en cuestión de semanas. Inversiones fallidas, su imperio financiero destrozado, enemigos rondando como lobos al acecho. Su orgullo, que antes quemaba todo a su paso, ahora lo aplastaba en el fondo de un pozo oscuro. Una noche, encerrado en su suite, escuchó murmullos lejanos, sonidos vivos que no pertenecían a su mundo de cristal. Algo en esos ecos despertó una inquietud que no dejaba callar su pecho. Sin pensarlo, salió. La ciudad vibraba de otro modo cuando uno ya no tiene nada. La brisa fría le golpeó la cara, y por primera vez en años, Alejandro caminó sin rumbo por las calles que despreciaba. Ahí fue cuando apareció Samuel. Su figura era enclenque, pero la valentía que emanaba rompía cualquier estatua de arrogancia. Samuel no pedía, no rogaba, solo miraba, y cada vez que hablaba, sus palabras retumbaban con una claridad casi dolorosa. Alejandro lo miró de reojo, con el cuerpo tenso, la garganta atrapada por años de soberbia. No quería nada de aquel hombre, pero un hilo extraño tiraba de su alma. ¿Qué sabe él de mi caída?, se preguntaba. Con el paso del tiempo, Samuel comenzó a contar su historia, desgarradora y real, la injusticia, el abandono y una lucha constante contra una sociedad que lo ignoraba como si fuera aire. Cada palabra de Samuel hizo que algo en Alejandro se resquebrajara. Sus manos temblaban, su corazón latía sin descanso, y ese muro frío en su pecho comenzó a derretirse. La ciudad, que antes le parecía un tablero perfecto para sus jugadas, ahora se transformaba en un campo de batalla, donde su propio miedo lo acechaba. El peligro rondaba en las sombras, antiguos rivales, que no. Pero Samuel, con su valentía indómita, con sus palabras que quemaban y curaban, se volvió un faro. Alejandro empezó a entender. La verdadera fuerza no estaba en el dinero ni en las torres. Estaba en la vida misma, en resistir el rechazo y seguir de pie sin importar el peso del mundo. Una encrucijada terminaba de formarse frente a él. ¿Seguir aferrado a su antigua vida vacía de sentido? ¿O arriesgarlo todo para renacer, para ser alguien diferente? Cuando parecía que Alejandro iba a bajar las armas de su ego, la realidad lanzó una última embestida. Fuerzas invisibles, pero tan reales como el aire helado de la noche, amenazaban con arrebatarle esta oportunidad. ¿Podrá levantarse o se hundirá para siempre? En ese momento exacto, bajo las luces difusas de una ciudad que nunca duerme, Alejandro se quedó observando a Samuel, buscando en esos ojos negros la respuesta que siempre evitó mirar. El valor que nace cuando ya no tienes nada que perder. ¡Ey! Antes de continuar con esta échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, te está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia.
Vamos a interactuar. Alejandro no apartaba la vista de Samuel. Un silencio pesado pesaba entre ellos, pero los murmullos de la ciudad rompían la calma. El mendigo, con su mirada profunda, parecía conocer los secretos más oscuros de Alejandro. La brisa fría hacía que el cuerpo de Alejandro temblara, pero no era solo el frío. Era el miedo, miedo a enfrentar su verdad. De repente, un grito desgarrador atravesó la noche. Un estallido de caos se desató en la esquina. Dos sombras se abalanzaron sobre Samuel, derribándolo de su improvisado refugio. Alejandro se quedó helado. Miró a su alrededor. Eran los matones de su empresa, los hombres que había despedido, maldiciendo su caída. Ahora eran ellos quienes sonreían con desprecio. «¡Largo de aquí, basura!», gritó uno, pisoteando el sombrero de Samuel. La imagen quebró algo dentro de Alejandro. Reconoció en esos ojos la misma arrogancia que había conocido en su propio mundo. Algo estalló en su pecho. «¡No, no así!», gritó, y antes de pensarlo se lanzó hacia adelante, las piernas casi temblando. ¿Por qué se importaba por un mendigo? ¿Por qué sentía que debía hacer algo? Samuel, con su mirada fija en los atacantes, no se movía. Era como si supiera que el verdadero ataque era mucho más grande. «No los dejes ganar, amigo», murmuró, aunque su voz se ahogaba en el alboroto. Los hombres rieron. El sonido era brutal. Alejandro sintió que las fuerzas invisibles habían atronado a su alrededor. Se acercó, pero una palma dura lo empujó hacia atrás. «¡Oh, quítate de en medio!», gruñó uno de ellos, lanzándole una mirada de desprecio. En un instante, en medio del pánico, algo destelló en la mente de Alejandro. Las palabras de Samuel, su historia de lucha, regresaban a él como eco. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Tras su caída, había encontrado la rabia que no tenía. Sin pensarlo más, gritó con toda su fuerza: «¡Cálmense, cobardes! ¡No le hagan daño!». Sus palabras se desvanecieron en el aire, pero un destello de sorpresa cruzó el rostro de los matones. Se detuvieron. Algunos comenzaron a murmurar en voz baja. Alejandro dio un paso más, el corazón como un tambor en su pecho. Samuel sonrió débilmente. «Eso es», susurró. Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. Se encontró ante la verdad. Se estaba defendiendo a sí mismo, a su propia humanidad. Pero justo cuando parecía que todo podía cambiar, un estruendo interrumpió su epifanía. Un coche se detuvo con estruendo, y de él apareció una figura que paralizó a todos. Claudia, su antigua socia, vestida con ropa costosa y una mirada de desprecio. «¿Qué demonios haces, Alejandro? Estás arruinando tu reputación», gritó. Todos se quedaron en silencio. La tensión cortante era palpable. Samuel se incorporó lentamente. Su mirada ahora estaba fija en Claudia. «¿Tú estás detrás de esto?», preguntó, su voz firme. Las palabras de Samuel flotaron entre los presentes. La realidad se retorció. Alejandro, con el mundo entero desgarrándose a su alrededor, se dio cuenta de que había un pasado oscuro entre ellos. Un secreto que unía a Samuel y Claudia de formas que no podía imaginar. Entonces, antes de que pudiera procesarlo, un disparo resonó en el aire. La noche se desgarró. La figura desconocida que había disparado se desvaneció en un instante. Alejandro sintió como el tiempo se detenía una vez más. Su mente enloquecía.
¿Quién había sido? ¿Qué había desatado? La pelea no era solo por su vida, sino por verdades enterradas que ahora emergían rápidamente en forma de balas. El miedo y la confusión se apoderaron de él, mientras todos miraban con horror. En medio del caos, Alejandro sintió una pregunta quemando en su interior. ¿Podría confrontar realmente su pasado? ¿Qué secretos le depararía el futuro ahora que se encontraba en esta encrucijada de vida o muerte? Todo había cambiado en un instante y la respuesta se acercaba, pero aún estaba oculta entre las sombras. El disparo resonó con una claridad ensordecedora, atravesando la noche como un rayo. Todos congelaron sus movimientos. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, su corazón latía salvajemente, golpeteando su pecho con el terror palpable. Miró a su alrededor. La confusión se apoderó de sus sentidos. Samuel había caído. Su cuerpo se desplomó contra el suelo con un golpe sordo. ¡Samuel!, gritaron los ecos de sus propios miedos. El cuerpo de Samuel estaba tendido, inmóvil, como si el disparo hubiera robado la vida de su fortaleza y sus palabras llenas de valentía. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, un silencio que cortaba el aire como un cuchillo. Claudia, todavía paralizada en el centro de la escena, lucía más pálida que nunca. «¡Aléjate de él, Alejandro!». Su voz temblaba, sus ojos, esos ojos que alguna vez habían buscado en él un socio, ahora reflejaban miedo, no solo por Samuel, sino también por lo que podría desvelarse. «No te acerques», continuó ella. Pero Alejandro, con una mezcla de instinto y desafío, se movió hacia el mendigo, el eco de sus palabras aún reverberando en su mente. Samuel no se movía. El mundo exterior era un ruido distante, un caos de gritos y pasos apresurados. Alejandro cayó de rodillas. El frío del pavimento calaba en su piel. Samuel. Escenas del pasado se enredaron. Historias de un tiempo antes de su caída, cuando Claudia le había hecho prometer que jamás se mezclaría con lo que ella llamaba la escoria de la sociedad. Un destello de luz encendiéndose. Samuel no era solo un pobre mendigo. Su historia era de resistencia, de lucha. La vida de Claudia era un laberinto de mentiras y traiciones. ¡Atrás!, Alejandro gritó a los matones, sintiendo una chispa de valor. ¡Aléjense de él! Pero en su interior algo oscurecía la admiración. Claudia había estado con Samuel, lo sabía. Había algo entre ellos, un secreto oculto que el disparo había puesto al descubierto. Mientras el aire se llenaba de tensión, una figura emergió de las sombras detrás de un coche. Una persona que nadie esperaría ver. Un hombre alto con un abrigo negro y una cara familiar. Era Ricardo, el hermano de Claudia. ¿Por qué estaba aquí? La mirada en su rostro era de cólera. En sus manos, un arma humeante. «No debiste enredarte con él», dijo, su voz oscura y profunda como un trueno. «Nunca debiste traicionarme, Claudia». La acusación era como un puñetazo en el estómago. Claudia, ahora temblando, retrocedió. «Yo no traicioné a nadie». Su voz era un susurro, una sombra de defensa. Pero el pánico comenzaba a apoderarse de ella. En ese instante, Alejandro sintió un mar de emociones. La conexión entre ellos tres se sentía palpable y volátil. La verdad estaba en la cuerda floja, y mientras su mente buscaba respuestas, una revelación desgarradora le atravesó. Las traiciones, las decisiones, el odio, todo se entrelazaba en una red inquietante, no solo por Samuel y Claudia, sino también por él mismo. «¡No!», Alejandro gritó, pero su voz se apagó cuando vio a Samuel parpadear débilmente. «Él es más que un mendigo, ¿no lo entiendes?».
Pero eso no logró detener la mirada de odio que todos compartían. El tiempo era un enemigo. Cada segundo se estiraba, como si el universo también contara lo que estaba a punto de estallar. ¡Ricardo! Alejandro se alzó, comprendiendo que el verdadero peligro era más profundo de lo que pensaba. Ofuscado, sintió una mezcla de coraje y miedo. Entonces, justo cuando parecía que todo podía desmoronarse, otro disparo resonó. La noche se iluminó en un instante. El impacto vibró en sus cuerpos, y como un espejismo, el caos se desató de nuevo. En el aire quedó flotando la pregunta que todos temían. ¿Quién había disparado esta vez? La oscuridad había atrapado sus corazones, y el giro de los hechos apenas comenzaba a desenredarse. El disparo resonó con una claridad que heló la sangre de todos. Cada mirada se desvió a Samuel, cuyas facciones se tornaron pálidas, como si la vida se estuviera evaporando de su rostro. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Corría a la vez hacia adelante y hacia atrás, buscando a su alrededor, intentando entender lo que había sucedido. Las voces se apagaron, pero el murmullo de su propia mente era ensordecedor. La figura de Claudia se desdibujó en el fondo, su expresión de horror y culpa, un eco de su propio miedo. ¿Samuel? La pregunta salió de sus labios como un susurro quebrado. Sintió que las manos le temblaban, una angustia le oprimía el pecho hasta casi no dejarle respirar. ¡Samuel!, gritó otra vez, pero su voz se perdió en el caos que se desató. Ricardo, paralizado por lo que había hecho, lentamente dejó caer el arma al suelo. El eco del disparo aún reverberaba entre ellos, un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. ¿Qué has hecho?, preguntó Claudia, su voz entrecortada, un hilo de desesperación. «Eras mi hermano». Alejandro se acercó, arrodillándose junto a Samuel, temiendo lo peor. Había una mancha oscura que se expandía rápidamente bajo el cuerpo del mendigo. El mundo alrededor se desvanecía. No había gritos, no había palabras, solo el sonido sordo de su propio corazón. Samuel abrió los ojos con esfuerzo, un brillo de entendimiento en su mirada. «Alejandro», murmuró, su voz un susurro casi inaudible. «No hay tiempo». Con esas palabras, todo en el universo de Alejandro pareció desmoronarse. «No aguanta. No te vayas». Se dio cuenta de que sus palabras no importaban. La vida se le escapaba, como arena entre los dedos. Pero entonces, justo al borde de la tragedia, Samuel hizo un esfuerzo monumental. «Escucha», exclamó, cada sílaba un tirón de su energía. «Todo lo que creías es una mentira». Alejandro sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿A qué se refería? Mientras todos observaban paralizados, un nuevo sonido comenzó a resonar. Tantos murmullos de la multitud alrededor, los curiosos, los que grababan con sus teléfonos, los que susurraban cosas. Pero dentro de ese mar de caos, un grito desgarrador cortó el aire. «Es hora de que se enteren de la verdad». Una figura surgió entre la multitud, empujando a todos a su paso. Era Gabriela, su asistente, una mujer que había parecido siempre leal, y que ahora aparecía con un brillo inusual en sus ojos. Tenía un trozo de papel en la mano, apenas arrugado, y su expresión era de furia contenida. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Claudia, su voz llena de incredulidad. Pero Gabriela, como si no hubiera escuchado, avanzó directamente hacia Alejandro. «Lo siento, pero tienes que saber». Las palabras se precipitaron de su boca con una urgencia peligrosa. «Claudia, no es quien crees. Nunca lo fue.
La declaración cayó como un balde de agua fría. Alejandro sintió que su estómago se encogía. Ella es parte de todo esto. La multitud comenzó a murmurar, sorprendida, confundida por lo que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Qué significaba todo esto? Samuel, con esfuerzo, intentó levantarse, su mirada fija en Gabriela mientras ella hablaba. La tensión era palpable. No puedes confiar en ella, Alejandro. Todo fue un plan. ¡Te gastaron aquí! Eduardo retrocedió, los ojos abiertos como platos, observando las sombras de los secretos que estaban saliendo a la luz. ¿Qué? La voz de Alejandro era un hilo. La revelación fue como un rayo cuadrando el cielo. Claudia, su mentora, su socia, ¿una traidora? Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Samuel, mientras el sudor corría por su frente, y Alejandro pudo sentir que su mundo estaba a punto de desmoronarse del todo. Antes de que pudiera asimilar la revelación, hubo otro disparo. Este fue diferente, más resonante, como si el destino mismo hubiera decidido intervenir. Gabriela se desplomó de lleno. El papel que traía en la mano se escurrió, arrastrándose por el suelo. Todo quedó en suspenso, el aliento contenido entre los que quedaban de pie. Samuel siguió mirando a Alejandro, y con un último esfuerzo y una convulsión, sus ojos se abrirían aún más. «La verdad», murmuró, pero Alejandro ya no podía escuchar. Había sido sacudido. Claudia, Ricardo, Gabriela y la traición danzaban como imágenes distorsionadas en su mente. Estaba al borde de una revelación devastadora, justo cuando lo más impactante parecía estar a punto de descubrirse. ¿Cómo habían llegado a ese punto? ¿Qué secretos se revelaban detrás de cada disparo? El horror y la impotencia lo mantenían aturdido, mientras la noche se llenaba de incertidumbre y caos, dejando una pregunta. ¿Realmente podría soportar la verdad que estaba surgiendo de las sombras? El disparo resonó con un eco aterrador. La sangre se congeló en las venas de todos. Samuel, que yacía en el suelo, pareció flotar entre la vida y la muerte. El tiempo se detuvo. Las miradas que antes estaban llenas de furia y rencor se convirtieron en caos. Claudia se llevó las manos a la boca, su rostro se blanqueó. «¡Samuel!», Alejandro gritó, cayendo de rodillas a su lado. No podía dejar que se fuera, no cuando apenas entendía quién era. Pero Samuel apenas podía respirar. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si le costara obtener cada aliento. «No te vayas», rogó Alejandro, sintiendo que el terror se apoderaba de él. Samuel levantó la mirada. Sus ojos reflejaban un destello de verdad. «La verdad», murmuró, y su voz se ahogó en la confusión. Esa revelación quedó colgando como una nube oscura cuando un estruendo rompió el silencio. Una figura emergió de la multitud, atravesando como un rayo. Y Alejandro se dio la vuelta, confundido. Era un hombre, familiar y a la vez extraño, alguien que conocía, pero no podía recordar de inmediato. Ante la mirada petrificada de todos, el hombre se acercó. Su rostro transpiraba furia y desafío. «¡Tú!», gritó señalando a Claudia. «Tu traición no quedará impune». El hombre era Martín, un antiguo aliado de Alejandro. Nadie sabía qué había pasado entre ellos, pero ahora estaba aquí, trayendo consigo un aire de amenaza. Alejandro sintió que todo el escenario cambiaba, como si en ese momento la narrativa del destino se reescribiera. Claudia se echó hacia atrás, sus ojos desorbitados. «No puedes hacer esto, Martín. Tú no sabes». Intentó defenderse, pero él la interrumpió haciéndose el centro de atención. «No sé». «¿Dices?». «Sé más de lo que crees.
Sé sobre tus tratos oscuros, sobre el lugar que ocupas en esta historia. Todo ha caído y tú has sido la culpable. El aire se volvía espeso, los murmullos de la multitud comenzaban a crecer. La tensa verdad era como un ladrillo hirviente que se caía de un tejado. Alejandro estaba atrapado entre el dolor de Samuel y la revelación de Martín. «¿Qué has hecho, Claudia?», preguntó. Su voz era firme, pero temblaba. Samuel, débil y apenas consciente, luchaba por mantenerse despierto. «Dile la verdad», suplicó con un hilo de voz. Alejandro sintió que su corazón se rompía. La conexión entre ellos tres crecía caótica. Claudia había tejido una red en torno a ellos. Pero ¿qué escondía realmente? Era parte de un plan, Alejandro. Un juego que tú no entendías. ¿Y Samuel? Samuel solo era una pieza. ¿Creías que él era el único que podía perder? La revelación cayó como una bomba, deslaborando la inocencia. Todo este tiempo, Samuel ha estado involucrado mucho más de lo que pensabas. Su historia, su lucha, no era solo sobre él, era sobre ti también. ¿Qué? Alejandro se sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Samuel, el hombre que le había mostrado la valentía, ¿era también parte de este elaborado juego que Claudia había establecido? La pregunta le recorrió la mente como un torbellino. Los ojos de Samuel se cerraron y Alejandro sintió su desesperación. ¡Ah, ja, 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 ja! No te duermas, lucha. Hay que salir de esto. Pero la realidad apretaba. Justo cuando todo parecía estar a punto de explotar, un nuevo disparo sonó. Claudia gritó y el cuerpo de Samuel se tensó. Un nuevo caos se desató. La gente comenzó a gritar, tratando de protegerse, pero nadie sabía de dónde venía el disparo. ¿Quién había disparado esta vez? El propio Martín se volvió, también desconcertado, y antes de que pudiera reaccionar, se derrumbó. Su cuerpo golpeando el pavimento en un silencio ensordecedor. Alejandro no podía creerlo. La máscara de traición y complicidad se desvaneció ante la realidad de una clara verdad. Todo había cambiado en un instante. Los leales se volvían enemigos y los amigos parecían traidores. Mientras la multitud se dispersaba en pánico, Alejandro se encontró de pie, entre el horror y la confusión merodeando a su alrededor. La verdad estaba allí, pero era un rompecabezas lleno de piezas que ya no encajaban. La noche estaba rota, y en medio de este caos, la pregunta lo invadía. ¿Podría encontrar la redención en un mar de mentiras y secretos ocultos? ¿Podría realmente confiar en alguien alguna vez? La realidad de su vida se desmoronaba y Mien, la batalla por su alma, apenas había comenzado. El disparo resonó como un trueno en la noche y todo se detuvo. Alejandro, con el corazón en un puño, miraba a Samuel y a Martín, que yacía en el suelo, su vida escapándose de él. La multitud gritó y se dispersó, mientras él se acercaba agachándose, intentando asimilar lo que pasaba. ¡No, no, no! Alejandro gritó, sus manos temblando, mientras trataba de sujetar a Samuel. La mancha oscura se expandía en su ropa, comenzando a absorber la luz de la noche. ¿Por qué todo tenía que acabar así? ¿Por qué no podía defender al único que había creído en él? Samuel apenas podía abrir los ojos, pero había algo en su mirada que le decía a Alejandro que luchara. «No me dejes, no te vayas, por favor». Alejandro sintió que cada palabra era un puñal en su corazón. Claudia, que había quedado congelada en el lugar, reaccionó, pero no hacia Samuel. En su cara había un torbellino de emociones. nunca debiste acercarte a él», murmuró. Pero su voz no tenía poder. La furia y la culpa luchaban en sus ojos. «¡Cállate!», le gritó Alejandro, sin poder contenerse.
Esto es tu culpa. Todo esto, tu traición. Las palabras salieron con rabia, pero en el fondo había un miedo desgarrador que no podía ignorar. La lucha de Samuel se estaba desvaneciendo. Entonces, en un giro vertiginoso, la multitud comenzó a dispersarse aún más. Gritos y murmullos recorriendo el aire. Un grupo de hombres apareció corriendo desde el otro lado de la calle, sus rostros oscuros, sus intenciones claras. Eran los matones de Claudia, una manada de perros feroces sedientos de sangre. ¡Largo de aquí, Alejandro!, gritó uno de ellos, una voz cargada de desprecio. Alejandro sentía que la desesperación lo invadía. Luego todo se volvió borroso cuando uno de esos hombres se abalanzó sobre él, empujándolo al suelo con una fuerza brutal. «Eres un idiota por meterte en esto», le escupió en la cara. Alejandro intentó levantarse, pero el miedo lo paralizaba. «Déjenme en paz», gritó. Todo lo que podía pensar era en Samuel, en su mirada que se apagaba. Entonces, como si todo se moviera de nuevo, un destello iluminó el rostro de Claudia, un brillo que Alejandro no esperaba. «¡Alto!», gritó ella, levantando la mano. La multitud se detuvo un instante, como si la atmósfera hubiera cambiado de repente. Claudia respiró hondo. Su cuerpo temblaba. «¡Escuchen! ¡No saben! ¡Hay algo que deben saber!». Su voz se volvió firme. Alejandro la miró confuso. «¿Qué quieres decir?». Su corazón tenía un vaivén de esperanza y desconfianza. Claudia hizo un gesto para que los matones retrocedieran. «Samuel no es solo un mendigo. Él está conectado con todo esto». El silencio se instaló y los murmullos cesaron. Un fulgor de intriga recorrió la multitud. «¿Qué estás diciendo?», preguntó uno de los hombres, cada vez más intrigado. Claudia se acercó, su mirada fija en Samuel. «Desde el inicio, él ha estado atado a mi pasado, a la empresa, a mí, a ti». La revelación colgaba en el aire, pesada y electrificada. Alejandro no podía pues cesarlo. «¿Qué? ¿Por qué nunca dijiste nada?». Su voz retumbaba. «Esto es una locura». «Porque había más en juego, Alejandro. Samuel es mi hermano», dijo, pero sus ojos brillaban con la locura de una verdad oculta. «Lo perdí hace años y creí que había muerto hasta ahora». El impacto de sus palabras fue un balazo en el pecho de Alejandro. «¿Qué estás diciendo?». El mundo se desmoronaba alrededor de él. Samuel, un mendigo, era hermano de Claudia. Las piezas del rompecabezas estaban mal encajadas y todo lo que pensaba que sabía se desvanecía. Estaba atrapado en una telaraña de secretos, donde sus amigos eran enemigos y viceversa. Pero no había tiempo. Un nuevo peligro acechaba. Las sombras de los matones comenzaron a moverse otra vez. Los gritos se levantaron. Claudia miró a Alejandro. Su expresión se torcía en desesperación. «Tengo que proteger a Samuel. ¡Ayúdame!». Justo en ese instante, un coche negro se detuvo frente a ellos y un hombre salió disparado, blandiendo un arma. Pero no era un enemigo, era alguien del pasado. «Alejandro, aléjate de ellos», gritó una voz familiar. Era Diego, su antiguo socio. El caos estallaba a su alrededor mientras todo chocaba. Tiros, gritos, la verdad de Claudia, la lucha de Samuel, el regreso de Diego. Alejandro sintió el tiempo detenerse una vez más. «¿Qué está pasando?». La noche parecía tragarse todo, y en medio de la confusión, una nueva verdad se asomaba. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Podría Alejandro confiar en Claudia ahora? Todo se desmoronaba mientras el rugido de la violencia se intensificaba. Una neblina oscura se deslizaba entre ellos, y al final
Solo quedaba una pregunta. ¿Realmente había escapatoria de esta locura? Todo estaba por descubrirse, pero el tiempo se extinguía. La tensión se sentía en el aire como una tormenta inminente. Alejandro estaba arrodillado al lado de Samuel, tratando de permitir que el tiempo se detuviera, rogando que el mendigo pudiera seguir adelante. Pero el pálido rostro de Samuel apenas podía sostener la mirada. Las palabras de Claudia todavía retumbaban en su mente. La verdad, había dicho, pero era como si no pudiera comprender el significado de todo. De la nada, un destello. La figura de Diego se materializó con una fuerza sorprendente. «¡Aléjate de ella!», gritó, señalando a Claudia mientras su rostro se oscurecía con resentimiento. Pero las palabras de Diego no hacían eco. El caos había estallado de nuevo al sonido tenuemente distante de un disparo. Claudia dio un paso atrás, y el miedo brilló en sus ojos. «¡Es un error, Diego!». Aquel grito pareció detener a la multitud. Alejandro sintió que el aire se espesaría. Cada segundo se alargaba. Al girar la cabeza, un golpe sordo resonó y cayó algo al suelo. Era un arma, deslizándose entre los cuerpos. Diego miró a Samuel, después a Alejandro, y la confusión se apoderó de los que estaban allí. Pero no era solo el arma lo que caía. Un secreto se quebraba. Alejandro sintió que un escalofrío recorriendo su columna vertebral mientras miraba a Samuel. La expresión de su rostro plateado se transformó en una mezcla de dolor y comprensión. «No, no puede ser», murmuró. En ese momento, la multitud se aglomeraba en círculos, el alboroto creciendo. Todo importaba. La verdad se abría en el centro de la escena. «¿Qué es lo que es Samuel?», gritó uno de los matones, sus ojos llenos de rabia. «Hemos estado persiguiéndolo». Pero esa indignación quedó al margen cuando Samuel, todavía con vida, logró levantar su mano, señalando en la dirección de Diego. Un silencio helado cubrió el lugar. La multitud, curiosa y tensa, contenía el aliento. «Tú», Samuel pronunció. Sus palabras eran un grito de agonía. «Tú eres el verdadero villano, Diego. Tu traición es lo que ha llevado todo a esto». La revelación atrajo murmullos de sorpresa. Alejandro retrocedió, con el corazón palpitando en su pecho. «¿Qué dice Samuel?». «No puede ser». Los ojos de Diego, furiosos y temerosos, se aferraban a las palabras. «¡Cállate, estúpido! ¡No tienes idea!», gritó. «Te conocí, todos lo saben. Eras tú quien estaba detrás de la caída de Alejandro, del daño que le hiciste a mi familia, a la tuya». La verdad estalló como una bomba arrojada por la vida misma. Diego vaciló. Su mundo se desmoronaba. En un giro dramático, dos fuertes manos le atraparon del brazo. Era Claudia, ahora luciendo feroz. «¡Uah! No permitas que esto termine así. Tú sabes la verdad sobre nosotros, sobre este juego que hemos jugado». Su voz temblaba, pero tenía una fuerza innegable. Alejandro, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies, apenas podía asimilar la conexión. Había estado enredado en lo que nunca entendió del todo. «¿Juego? ¿Verdad? ¿Qué has hecho, Claudia?». Su voz resonó con desesperación, pero no hubo respuesta. En un instante, un estallido de caos volvió a caer sobre ellos. Samuel se había puesto de pie, tambaleándose, mientras un nuevo disparo vibraba a través de la noche. Este no fue un eco vacío. Fue el impacto de una realidad devastadora que lo golpeó directamente en el pecho. La multitud gritó. Alejandro extendió la mano. «¡Samuel!». Su voz se quebró, mientras el hombre caía de rodillas. Su mirada se perdió. En ese instante, todo se desvaneció. Las sombras se arremolinaron alrededor de ellos. La imagen que tenía de su vida se estaba desechando como un papel quemado.
No puedes dejarte caer ahora, gritó Claudia, mientras se acercaba. Pero Alejandro se encontraba paralizado. ¿Era ella la traidora o la salvadora? ¿Y Diego era realmente su amigo? Cada figura en la escena se había convertido en una masa de contradicciones. Pero entonces, cuando la confusión alcanzaba el clímax, se escuchó una alarma estruendosa. Un grupo de policías rodeó el lugar. Las luces azules brillaron y el caos se convertía en un estruendo general. Todo estaba colisionando. Y en ese momento, Alejandro se dio cuenta de que las verdades ocultas no eran solo sobre traiciones y mentiras, sino sobre la vida misma. En el instante en que la policía se acercaba, Alejandro levantó la mirada hacia Samuel, atrapado entre la vida y la muerte, y frente a él un nuevo disparo resonó, y esta vez todo se detuvo. El mundo a su alrededor se oscureció, pero su corazón seguía latiendo. La pregunta nunca había sido tan clara. ¿Qué significado tendría todo esto cuando los secretos finalmente salieran a la luz? La tensión se cortaba en el aire como un hilo frágil. Alejandro estaba de rodillas, mirando a Samuel, que se tambaleaba entre la vida y la muerte. Las luces. Gritó sin poder contener las lágrimas. La multitud, aterrorizada, retrocedía ante la violencia inminente, mientras Claudia miraba a Diego con desesperación. «No, cariño, no tienes que hacer esto». Pero sus palabras resonaron vacías. Diego parecía perdido, atrapado entre el odio y la necesidad de venganza. «Tú eres el culpable de todo esto», soltó, apretando su mandíbula. Alejandro sintió que su corazón se hundía al ver los ojos de Claudia llenos de terror. En ese instante, un grito desgarrador atravesó el murmuro de la multitud. Un hombre con una chaqueta de cuero oscura había emergido de la confusión. Era un rostro conocido. Alejandro. Era Matías, su antiguo amigo, pero con una intensidad oscura que no recordaba. Matías levantó el brazo y Alejandro, viendo el brillo de un arma en su mano, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Matías, ¿qué haces aquí?» «¡Ah! Todo era un juego, Alejandro», gritó Matías. Su voz era como un tambor resonando. «Tú creías que eras el rey, pero eras solo una pieza más, y tu caída era inevitable». Las palabras lo golpearon como un puño. ¿Qué significaba eso? La traición se multiplicaba en el aire, y Alejandro se sentía cada vez más perdido. Samuel, en el suelo, apenas podía moverse. «La verdad es más oscura de lo que piensas», logró murmurar, su aliento desgastándose. Alejandro sintió que la angustia le oprimía el pecho. «¿Qué verdad? ¿Qué estás diciendo? Dime». Matías sonrió de forma cruel. «La empresa, el dinero, la traición, era un plan orquestado. El poder no se obtiene solo». En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El rostro de Alejandro se contorsionó, intentando asimilar. Las luces azules reflejaban el horror en los rostros de todos. «¿Qué planeaste, Matías? ¿Qué estás diciendo?» La voz de Alejandro tembló con una mezcla de rabia y dolor. Entonces, como si todo estuviera haciendo clic, Samuel logró susurrar con un último esfuerzo: «Tu mejor amigo no es tu amigo». La revelación fue un puñetazo directo a su razón. ¿Qué? Alejandro apenas podía creer lo que escuchaba. «Matías, ¿qué hiciste?» Con un estallido, un nuevo disparo resonó, y por un momento, el mundo se volvió borroso. El sonido cortó la noche como un cuchillo. Las luces de la policía se apagaron abruptamente, sumiendo a todos en la oscuridad.
Los murmullos se convirtieron en gritos. ¡Corre! ¡Corre! Alguien gritó. El pánico se desató por las calles. En medio del caos, lo único que vio Alejandro fue a Matías caer al suelo, sujetándose el pecho. «Te dije que era todo un juego, Alejandro», murmuró, con su última respiración. Los ojos de Matías se apagaron, y en ese momento, una verdad devastadora se plantó en la mente de Alejandro. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Claudia se arrodilló al lado de Samuel, mirándolo con desesperación. «¡No! ¡No puedes irte! ¡No así!». Mientras la multitud se dispersaba, Alejandro sintió que todo se desmoronaba. La revelación lo golpeó como un tsunami. ¿Quién era realmente su amigo? La noche había cambiado para siempre, y todo lo que creía saber se estaba desvaneciendo en el aire. La pregunta latía en su interior. ¿Había alguien en quien realmente pudiera confiar? Un grito atravesó la oscuridad. Todo se veía borroso mientras su mundo se volvía un caos absoluto. La verdad no solo estaba revelándose, sino que se estaba formando en algo más devastador. Entonces, un estruendo quebró el silencio. Una explosión resonó a lo lejos. Las luces parpadeaban y algo grande se acercaba. Un impacto. Alejandro miró hacia arriba, justo a tiempo, para ver la sombra de un helicóptero iluminando la noche oscura. Todo cambió una vez más, y lo que se desarrollaría en adelante se volvió incierto. La duda se adueñaba de él. La historia no terminaba aquí, pero la nueva revelación lo dejaría sin aliento. El juego había cambiado, y ahora él era parte de algo mucho más grande y peligroso. La escena era un caos. El helicóptero iluminaba la noche como un ojo gigante, sus luces cortando la oscuridad. Alejandro, todavía arrodillado junto a Samuel, sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Samuel, aguanta!», susurró, sintiendo que el miedo le apretaba la garganta. Cuando la multitud comenzó a gritar y a correr, él no podía apartar la vista del hombre que había luchado tanto contra el destino. «¿Qué? ¿Qué está pasando?». Claudia miró a su alrededor. Su voz se había vuelto un eco de nerviosismo. «¡Esto no puede ser!». «¡Cálmense!», gritó Diego, aún agachado y manteniendo la mirada fija en el helicóptero que descendía. «No perdamos la cabeza». Pero su frente estaba bañada en sudor y sus manos temblaban un poco mientras sostenía la pistola. Samuel logró abrir un ojo y en ese instante algo en su mirada cambió de forma inquietante. «Alejandro», dijo su voz frágil, «hay algo que necesitas saber». Las palabras se quedaban atoradas en su garganta. «No es lo que crees». Justo entonces, un ruido ensordecedor hizo que todos se volvieran hacia el helicóptero. Era un sonido distinto, como una bomba. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. «¡Al suelo! ¡Atrás!», gritó un oficial de policía que había llegado a la escena. La gente se lanzó al piso. Un segundo después, una forma oscura cayó del helicóptero, aterrizando cerca de ellos con un aterrador golpe. Era una caja. En la parte superior se podía leer con letras brillantes: «Urgente». «¿Qué es eso?», preguntó Claudia, su rostro pálido como un fantasma. Pero antes de que alguien pudiera responder, los hombres del helicóptero comenzaron a descender, vestidos con trajes oscuros y máscaras. «Es una locura», pensó Alejandro. Pero algo dentro de él sabía que tenía que ser valiente. «No te vayas, Samuel. Haré todo lo posible». Pero Samuel sonrió débilmente, y su respiración se hacía más entrecortada. «Tienes que saber», murmuró, antes de que un grito interrumpiera sus palabras. Las sombras de los hombres se trasladaron rápidamente por la escena. Se movían decididos,
y por un breve instante Alejandro sintió que todo giraba a su alrededor. «¡Aléjate de ahí! ¡No te acerques!», gritó a Claudia mientras notaba que los hombres se acercaban más a ellos. «¡Deténganse!», uno de los hombres con la máscara gritó. «Nadie se mueve. Esto es un espectáculo». Fue en ese momento que todos los pensamientos se evaporaron de la mente de Alejandro. Samuel ya no podía guardar silencio. Ellos son parte de todo, de la verdad. Su mirada era intensa y cada palabra delata un dolor profundo. Alejandro estaba consciente de que cada segundo era vital. «Lo que busquen», Samuel siguió diciendo, «no es solo un secreto, es la razón por la que todo está sucediendo». Pero sus fuerzas flaqueaban. Sin previo aviso, uno de los hombres de la máscara se acercó y alzó la vista en dirección a Samuel. «¡Silencio! Tu hora ha pasado». Se agachó, cuya presencia hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Alejandro. «¡Samuel! ¡No!», Alejandro gritó, pero su voz se perdía en el clamor. De repente la caja comenzó a abrirse, revelando un dispositivo extraño que emitía luces parpadeantes. Un murmullo de miedo recorrió a la multitud. «¿Qué es eso?». Claudia se cubrió la boca, el terror reflejado en sus ojos. Entonces, un golpe sonó en la caja. La gente empezó a retroceder, y en medio del estruendo, Samuel respiró profundamente. «Alejandro, sí muero». Pero sus palabras se cortaron nuevamente. «¡No puedes dejarme así!». Alejandro se aventuró, sus manos temblando. El silencio era ensordecedor, mientras todos miraban, preguntándose qué iba a pasar a continuación. El hombre de la máscara sonrió de una forma inquietante. «Estamos aquí para recuperar lo que es nuestro. Ustedes no tienen idea de lo que han desencadenado». ¡Pum! Su voz era profunda, llena de una amenaza latente. Y entonces, como si fuera un golpe de rayo, todo se volvió oscuro. Un flash cegador irrumpió desde el dispositivo, y el eco del estallido resonó. En el instante en que la luz se desvaneció, un grito unificado llenó el aire. Samuel había sido despojado de su vida ante los ojos de todos. Un súbito silencio lo envolvió. Los gritos de horror comenzaron, pero Alejandro estuvo congelado. Lo peor, sin embargo, llegaría al instante siguiente. De la oscuridad surgió un último grito. «¡Es hora de la revelación!». Y en ese momento crucial, cuando todo parecía que iba a colapsar, una voz familiar resonó entre la multitud. «¡Soy yo! ¡Estoy aquí!». Era la madre de Samuel. Su figura se hizo visible al borde de la muchedumbre, y una vez más, todos se quedaron en shock. En lo profundo de sus ojos, Alejandro vio la verdad que cambiaría todo. Pero antes de poder procesarlo, el sonido de la explosión resonó una vez más. La historia se estaba reescribiendo en una dirección que nadie podía haber anticipado. El caos se desató en cuestión de segundos. La luz del helicóptero iluminaba la escena, revelando el pánico en los rostros de la multitud. Samuel yacía en el suelo. Su aliento era cada vez más débil. Alejandro, de rodillas a su lado, sentía que su corazón se rompía. «No te vayas, por favor, aguanta un poco más», suplicó, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. La presencia de la madre de Samuel cambió todo. Su figura, llena de una fuerza dolorida, avanzó entre la confusión. «Samuel, hijo mío», su grito perforó el aire, y Alejandro sintió una mezcla de esperanza y desesperación. La mujer se arrodilló junto a su hijo, acariciando su rostro pálido. «Todo va a estar bien, mi amor». «Estoy aquí, no te dejaré», dijo ella, su voz desgarrada pero firme. Samuel la miró con ojos llenos de amor y dolor. «Mamá, hay cosas que tienes que saber». Cada palabra costaba trabajo, pero había un fuego en su mirada. Alejandro se volvió hacia Claudia y Diego, quienes estaban parados, paralizados por el horror. La revelación de Matías aún pesaba en el ambiente.
¿Qué más hay que saber? Alejandro exigió, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Diego, mirando con odio a Claudia, parecía una bomba a punto de estallar. Todo estaba planeado desde el principio. Susurros se entrelazaban con gritos, y el silencio se rompía a medida que cada figura revelaba sus secretos. Samuel tenía razón, dijo Claudia, su voz vulnerable. Los hombres del helicóptero son parte de algo mucho más grande. Mi familia. No es lo que crees. Alejandro sintió un torbellino de confusión, pero no había tiempo para procesarlo. La caja que había caído del helicóptero comenzó a zumbir y una luz brillante hizo que todos se cubrieran los ojos. Un ruido ensordecedor, como un trueno, resonó. Alejandro sintió que el mundo giraba mientras caía al suelo. ¡Déjame! Escuchó que Samuel gritaba débilmente. La multitud se arrodilló tratando de protegerse. «Tengo que salvarnos», pensó, mientras buscaba una salida. La madre de Samuel se aferró a su hijo, tomándole la mano. «Eres fuerte, cariño. Eres un guerrero». Las palabras de aliento fueron como un bálsamo. Samuel, con todas sus fuerzas, levantó un brazo. «La verdad», murmuró, «la verdad siempre encuentra la luz». Sus ojos brillaban como si un último aliento de esperanza naciera en su corazón. Y así, en medio de la confusión, un silencio súbito se abatió. La luz del helicóptero se apagó y la caja dejó de vibrar. El aire se sentía denso, lleno de temor y misterio. Nadie se atrevía a moverse. La verdad, ese preciado tesoro, parecía estar al borde de revelarse. Fue entonces cuando un oficial de policía gritó: «Es hora de desmantelar este lugar. Todo el mundo, manos arriba». Esa orden recorrió la multitud como un relámpago. La policía apuntó sus armas, manteniendo a todos en quietud. Los hombres de la máscara miraron entre ellos, indecisos. «Es hora de que se acaben las mentiras», dijo Diego, finalmente encontrando valor. En un giro inesperado, apuntó su arma hacia el helicóptero. «No dejaré que este juego termine sin exponer la verdad». Pero antes de que pudieran reaccionar, la madre de Samuel intervino. «¡No! ¡No lo hagas!» Y justo en ese instante, un disparo resonó, esta vez cruzando el aire. Alejandro se dio la vuelta, y las balas viajaron como proyectiles de desesperación. La multitud gritó. El caos regresó. Samuel cayó al suelo de nuevo, y en su rostro una mezcla de dolor y resignación. «¡Aguanta!», sollozó su madre, y fue en ese instante donde todo perdió el significado. Los hombres de la máscara se abalanzaron. La madre y Samuel se abrazaron, y Alejandro se sintió vacío. En el centro del caos, él presenció la dualidad del amor y el sacrificio, entendiendo que, al final, la verdad siempre tiene un alto precio. Pero había algo más. La luz de una linterna iluminó el rostro de Samuel una vez más, y con una última mirada llena de significado, logró decir: «Nunca dejes de luchar». Fue su despedida, y Alejandro sintió que un mundo entero se desmoronaba. La verdad seguía ahí, inminente, pero su promesa lo guiaba. Mientras el pánico se apoderaba, Alejandro, finalmente decidido, tomó la mano de la madre de Samuel. «Vamos, no podemos rendirnos ahora». Y así empujaron juntos entre la multitud, buscando una salida hacia un futuro incierto. La historia había llegado a un clímax, pero el final se veía difuso. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y mientras una neblina oscura caía sobre ellos, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Sería suficiente luchar por la verdad? ¿O su precio sería demasiado alto? Si te ha dejado sin aliento este desenlace,
No esperes ni un segundo más. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Aplasta el botón de like y alimenta el algoritmo para que este canal siga creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final inesperado. No te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Cada acción cuenta.